La historia de Xbox. Xbox es una consola de videojuegos más populares y más reconocidas en el mundo. Actualmente se encuentra en competencia con Nintendo y PlayStation, quienes también llevan un rango de ventas para el público. Este es su origen. Xbox original apareció en el 2001. El Xbox de Microsoft veía desde lejos cómo la industria de los videojuegos iba creciendo y cómo otras compañías como Nintendo, Sony y Sega estaban teniendo un éxito enorme con sus consolas de sobremesa. Microsoft entonces no podía dejar pasar esta oportunidad. En 2001 Microsoft lanzaba su consola de sobremesa con la cual entraría al mercado de las videoconsolas, la Xbox, y como todos sabemos, la consola sí le hacía honor a su nombre, en una alianza con Intel, quienes fueron los que desarrollaron el procesador de la primera consola de Microsoft, basándose en la arquitectura de su Pentium III. Tuvo muchos títulos para esta consola, en ella pudimos disfrutar títulos como Battlefront, Fable, The Elder Scrolls III Morrowind y entre sus exclusivas, vimos nacer una de las sagas más legendarias de los videojuegos, Halo. 2005 salió Xbox 360. Luego del éxito obtenido por la primera Xbox, Microsoft ya se había ganado su lugar en el mercado de las videoconsolas y obviamente, era una oportunidad que no se iba a perder. Microsoft rompió su alianza con Intel para esta nueva consola, en su lugar ahora la Xbox 360 tendría un procesador de IBM basado en el PowerPC de IBM. Gracias a este procesador y a su unidad de procesamiento gráfico, la Xbox 360 ofreció una calidad gráfica como no habíamos visto antes. La gran diferencia estaba en que el sistema más barato no contaba con disco duro ni mando inalámbrico, además de otros accesorios que se incluía la versión premium de la consola. Aunque no todo fue gloria para esta consola, luego de su lanzamiento se reportaron problemas técnicos en las Xbox 360 y entre todos estos problemas, estaba el más temido por todos los jugadores, el círculo de la muerte que hacía que las Xbox 360 quedaran inservibles. Esta clase de problemas se resolvió de la única manera que podía resolverse: con nuevas versiones de la consola. En 2007 aparece Xbox 360 Elite. A pesar de algunos problemas que podía llegar a presentar algunas consolas Xbox 360, las ventas parecían ir bastante bien para la consola de Microsoft, por lo que no podían defraudar y dejar que las consolas siguieran teniendo los mismos problemas que tenían sus primeros modelos. Esta consola fue la primera revisión al hardware, ahora con un procesamiento y gráficos más potentes. La Xbox 360 Elite ofrecía una definición de hasta 1080p, y un disco duro de 120 GB, ya que los nuevos juegos y multimedia que podíamos descargar en la consola fácilmente acababan con los 20 GB de los primeros modelos, la versión premium. Aquí incluían no solo el disco duro, también ya vendría incluido con su cable y puerto HDMI, para una experiencia en alta definición, y ya no tendríamos que conseguir nuestro control inalámbrico por separado, pues ya tendría uno incluido. Aunque si bien el control multimedia ya no se incluyó en esta versión, tampoco es que lo llegásemos a usar mucho, en su lugar se nos incluían unos auriculares para la consola. En 2010 aparece Xbox y Kinect. Tiempo después llegaría un nuevo modelo de esta consola, la Xbox 360S, una consola que pondría todas las características de los modelos pasados en una carcasa de menor tamaño, además claro de incluir sus propias nuevas características. Una de sus características más notables y agradecidas por muchos fue la expansión de la capacidad de su disco duro, pasó de ser uno de 120 GB a uno de 250 GB, cosa buena pues con el pasar de los años, todo lo que íbamos descargando en nuestra Xbox 360 Elite el espacio de esta no era suficiente, aunque más adelante el problema volvería a ser el mismo, y así continúa al día de hoy, incluso un TV no parece ser suficiente. La Xbox 360S también incluyó uno de los mejores dispositivos en cuanto a sensores de movimientos para consolas de videojuegos, el Kinect fue un añadido de esa consola que ofrecía bastante, sus capacidades también eran muy buenas y gracias a este dispositivo el juego Kinect Adventures se convirtió en el juego más vendido de esta consola, también ayudó que el juego venía incluido con la consola si esta incluía el Kinect. Desafortunadamente a pesar de las capacidades del Xbox, no se le dio mucha relevancia y los pocos buenos títulos que se desarrollaron donde se hacía uso de este, terminaron con sus sueños de gloria, tanto que ya no muchos recuerdan que junto a la actual consola de Microsoft, Xbox One, también se lanzó una nueva versión del Kinect.
2013 surge Xbox One. Finalmente llegamos con la actual consola de Microsoft, la Xbox One. Ya antes del lanzamiento de esta consola dio muchísimo de qué hablar, desde la elección del nombre, no era algo tan importante pero aún así incomodaba a muchos la elección, hasta cierto cambio en las políticas de uso que se pretendía implementar en la consola. Volvamos unos cuantos años atrás, a los primeros anuncios de esta consola. ¿Recuerdan cuál fue la mayor polémica que causó? Si a tu mente vinieron los recuerdos de los cambios en las políticas de uso que se querían implementar en la consola, entonces acertaste. Microsoft pretendía que la Xbox One fuera una consola que estuviera siempre conectada a internet, obligándolos a estar verificando nuestra cuenta cada 24 horas. También querían prohibirnos el poder compartir nuestros videojuegos con nuestros amigos. Una completa locura. Afortunadamente recapacitaron en sus decisiones antes del lanzamiento de la consola. Actualmente esta consola cuenta ya con 3 modelos, la Xbox One el primer modelo lanzado al mercado. La Xbox One S, un modelo ligeramente más potente y de menor tamaño. La Xbox One X, el llamado Project Scorpio, no se trataba de una nueva consola de Microsoft, al menos no por completo, sino más bien se trataba de un modelo bastante mejorado de la Xbox One, con una mayor capacidad de procesamientos y gráficos. La Xbox One X nos permite ver juegos en calidad 4K.